Bien, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me pueden escuchar, verdad? Bien, gracias, Nicolás. Bien, nuevamente buenas noches a todos. Hoy, 22 de diciembre, ¿no? Tenemos la clase número 11, ¿no? Que va a estar más relacionado ahora. Tenemos que ver un poco lo que es, ¿no?, el ensayo CBR, que es otro ensayo importante en carreteras que ustedes lo van a ver más a detalle, ¿no?, cuando empiecen a hacer el tema de diseño de, de pavimentos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar hoy con el mismo. Déjenme un ratito, porfa. Hay dos parámetros importantes, el CBR y el módulo de resiliencia de los suelos. Bien, primero, he visto de manera general cómo son los esfuerzos en una masa de suelo, ¿no? Primero hemos visto características como la compactación, la consolidación y lo que es, ¿no?, los esfuerzos efectivos en un suelo, que miden básicamente, ¿no?, el esfuerzo de manera unidimensional. Tanto la compactación como la consolidación te miden deformaciones del suelo en una sola dimensión, con la reducción de volumen, ¿no? Y esa deformación se traduce en un esfuerzo que se mide como el esfuerzo efectivo. Después tenemos lo que son los esfuerzos horizontales, que, como les decía, en realidad son, son proporcionales a los esfuerzos verticales, dependiendo justamente del estado del suelo, ¿no? En qué estado se encuentra. Y finalmente lo que son los esfuerzos tangenciales, que estamos hablando los esfuerzos de corte. Esos son los esfuerzos que se presentan en el suelo. Entonces, inicialmente, cuando se quería hacer, ¿no?, el diseño de carreteras, ¿no?, lo que se planteaba primero, obviamente, para el tema, por ejemplo, de la conformación del terraplén. Espérenme un ratito aquí, quiero mostrarles algo para iniciar. Para hacer la conformación de lo que es, ¿no?, el paquete estructural, déjenme ver dónde está. Para hablar del paquete estructural, ¿no?, si tenemos distintos tipos de pavimento, y esto es algo que sigue, ¿no?, a nuestro módulo, que es justamente el diseño de los diferentes tipos de pavimentos que existen. Pero, ¿cómo inició, no?, el tema del diseño? Ya se tenía, ¿no?, la idea primero de que un suelo granular tiene mejores características. De ahí nace la clasificación de los suelos AASHTO, lo que hemos visto inicialmente. O sea, la granulometría y la composición de un suelo eran importantes para la conformación primero de lo que era, los terraplenes, ¿no?, para hacer la compactación de los mismos, ¿no? Esa era la primera idea, y justamente también para lo que va a ser, ¿no?, la estabilidad de un talud. Para la estabilidad de un talud también involucra mucho lo que es el contenido de material fino. Ya hemos visto por qué, ¿no? Cuando existe la presencia de agua, ese material fino puede expandirse o puede, de alguna manera, ¿no?, retener un tiempo considerable esa cantidad de agua, y eso puede traer problemas en el futuro. Entonces, tan solo para hablar de la subrasante, no, sabemos que necesitamos la clasificación AASHTO. Ahora, para hablar de las siguientes capas, ¿no?, por ejemplo, en el pavimento flexible tenemos la base y la subbase. Inicialmente, hace unos 70, 80 años, se tomaba en cuenta lo que era solamente la granulometría del suelo, ¿no? Se pedía, obviamente, suelos más granulares, ¿no?
se pedía que la conformación del mismo ya no tenga materiales finos, o sea, aquí ya podíamos pedir un acero, una 1A, no sé. Podíamos pedir ya suelos que tengan, ¿no?, mejor capacidad de soporte, ¿ya? Pero conocíamos solamente sus esfuerzos, como habíamos dicho, y no en tanto verticales, horizontales y tangencial, solamente se conocía eso. Después, no, más adelante se ve la necesidad de analizar otro tipo de deformaciones en un suelo. Justamente cómo es el impacto, por ejemplo, de los neumáticos de un vehículo, ¿no?, en un pavimento, por ejemplo, de una carretera de alta velocidad con un pavimento de una carretera, por ejemplo, de ciudad, ¿no? Sabemos muy bien que el impacto es diferente. Entonces, la transmisión de cargas que se haga para pavimento flexible especialmente, tiene mucha variación, y al tener mucha variación, ¿no?, justamente por el impacto, por el tiempo de impacto, por la carga, ¿no?, y por el tipo de ejes que tenga el vehículo, entonces se hace necesario ver otro tipo de características de análisis de los esfuerzos que se hacen en una masa de suelo para ver cómo podemos calcular, ¿no?, esa reacción. Y de aquello nace justamente lo que es el ensayo, ¿no?, del CBR y luego lo que es el módulo de resiliencia, que lo que hace en realidad no es medir la calidad de los suelos para el uso de carreteras, ¿no? El CBR es un poco más antiguo, ahorita lo vamos a ver, y el módulo de resiliencia ya es un ensayo un poco más moderno y más exacto, ¿no? Primero, como sabemos, ¿no?, el área de influencia que tiene, por ejemplo, el asfalto, ¿no?, es, por ejemplo, mucho menor que lo que tiene una vía de pavimento rígido. En la vía de pavimento rígido, sabemos que la transmisión de cargas, ¿no?, debido a que estamos hablando de hormigón que si no es armado, igual trabaja, ¿no?, con alta resistencia para hacer la transmisión de cargas a lo que son las masas de suelo. Y esas masas de suelo, reciben esa transmisión, ¿no?, en una área mucho mayor que la que es lo que hace un asfalto, por eso es flexible, ¿no? La transmisión de cargas es más puntual para un asfalto. Y esa transmisión de cargas, ¿no?, es también otra respuesta a lo que son los paquetes estructurales, pues, por eso es que el pavimento flexible necesita más capas, ¿no?, a diferencia de lo que es el pavimento flexible. Sin embargo, no significa que este de acá, por ejemplo, necesite menos resistencia. Más al contrario, esto tiene que estar bien conformado, y cuando ustedes hagan el diseño lo van a ver más a detalle. Pero inicialmente les digo, no, las cargas se distribuyen de manera más homogénea y en un área de influencia más grande. En este caso, no es más puntual la distribución y es a mayor profundidad. En el caso de pavimento flexible, es importante ver, ¿no?, aparte, como les digo, de las características que tiene un suelo, los ensayos que ya conocemos, ¿no? Ver también cómo va a ser esa deformación al cuando haya esas cargas de impacto de los vehículos, ¿no? Entonces, de ahí nace lo que es, ¿no?, el famoso CBR. Ahora sí me voy a entrar a lo otro. Am, entonces, lo que les decía, ¿no? Los ensayos de laboratorio que se utilizan, ¿no?, ya más para el tema de la clasificación primero de los suelos para carreteras, ¿no?, para la conformación del paquete estructural. Primero estamos hablando siempre de lo que es el análisis granulométrico, ¿no? Y la norma que lo acompaña es la ASTM, la D 431B. Los límites, que son otros ASTMs de 431. Contenido de humedad, clasificación de suelos, eh, por ejemplo, del sistema unificado y el sistema AASHTO, habíamos visto que es necesario que tenga ambas clasificaciones para carreteras, para garantizar de mejor manera, ¿no?,
las propiedades que tiene un suelo, ¿no? El AASHTO me define básicamente para qué puede ser o qué tipo de terraplén puedo obtener utilizando ese suelo. Pero en cambio, la clasificación del sistema unificado, ¿no? Es un poco más perfecta, por ejemplo, cuando hablo yo de límites y cuando hablo, por ejemplo, de coeficientes de uniformidad y de curvatura, ¿no? Ahora, otros ensayos que son adicionales, y esto ya lo van a ver ustedes cuando estén haciendo su trabajo de investigación, está más referido, ¿no?, a suelos finos, cuando estamos hablando, por ejemplo, del contenido de sulfatos, de cloruros y de sales solubles, que son, ¿no?, ensayos que pueden determinarse especialmente en suelos de tipo orgánico, ¿no?, que pueden determinar cuánta cantidad de sulfatos o cloruros pueden existir. Esto especialmente para pavimentos rígidos. Sabemos que el hormigón, si bien es un material rígido, ¿no?, también es susceptible, ¿no?, a algunos agentes, en caso del tipo químico, que pueden causar su deterioro y más adelante se pueden presentar lo que serían, ¿no?, algunas patologías del hormigón de vías y carreteras, ¿ya? Después de eso, ya estamos hablando, ¿no?, de lo que es el ensayo Proctor. Del Proctor sí o sí tenemos que realizarlo porque tenemos que compactar ese terraplén. Una vez que hayamos encontrado la clasificación que corresponde o que la clasificación que le corresponde a ese terraplén sea la adecuada, vamos con lo que es la compactación. Por eso entramos con lo que es el, el Proctor modificado. Ya. Después también podemos ver la consolidación. Habíamos ya explicado por qué, ¿no? La consolidación, en el caso de estabilidad de taludes, necesitamos el ensayo de corte, ¿no? Puede ser directo o triaxial, como lo que hemos mencionado la anterior clase. Y el ensayo del cono de arena, ¿no?, que me sirve para verificar justamente, ¿no?, la compactación in situ, ¿no ve? El ensayo de cono de arena me sirve para aquello. Entonces, todos estos ensayos, ¿no?, hasta ahora me habían ayudado, ¿no?, a clasificar o ver si un suelo es adecuado para el uso de, por lo menos, de subrasante. Ahora, cuando ya entro al paquete estructural, ¿no?, básicamente a lo que son las capas granulares que van a estar, ¿no?, sosteniendo lo que son el pavimento, ¿no?, ya necesito 2 ensayos más adicionales, ¿no? El primero, ¿no?, es el ensayo, ¿no?, del CBR, ¿no? El CBR de un suelo me ayuda, ¿no?, a saber, aparte de todos esos parámetros que me dan, ¿no?, la clasificación y estos ensayos de formaciones uniaxiales, me dice cómo es el comportamiento del suelo frente a el frente a cargas móviles, ¿no? Entonces, ese es el CBR, el ASTM de 1883. Después, el módulo resiliente de los suelos, de la AASHTO T274, nace más adelante, ¿no?, como les decía, como un ensayo que también mide la calidad de los suelos. Pero en este caso se toma en cuenta, ¿no? El CBR es un ensayo que se toma in situ, ¿no? Se hace in situ, más o menos como lo que es en no, no es in situ, perdón, es un ensayo, se puede hacer in situ, pero también se puede hacer en laboratorio, pero es un ensayo que me demuestra las propiedades de un suelo en un determinado lugar, ¿ya? Esa es la palabra, en un determinado lugar. Entonces, yo en un determinado lugar, yo puedo medir las características del suelo. Lo mismo que hace, por ejemplo, el el ensayo de Proctor, por ejemplo, ¿no? En un determinado lugar. Pero lo que yo quiero saber es cómo es el comportamiento, ¿no?, en todo lo que es el tramo de la carretera y dependiendo de cómo va a ser el impacto de las cargas, ¿no?, vehiculares en el mismo. Y para eso ya hay un ensayo que es, ¿no?, un poco más sofisticado, que es el módulo de resiliencia de los suelos, ¿ya? Primero hablaremos del ensayo de relación de soporte de California.
El ensayo de relación de soporte California, ¿no? Como les digo, se puede tomar in situ y también se puede hacer en laboratorio. Estas son las normas que lo acompañan. El CBR in situ es el D4429, ¿no? Y el ensayo de CBR que se hace en laboratorio es el ASTDM D1883 o el ASTO T193, ¿no? Entonces, ¿qué me dice, no? La teoría dice, no basta con especificar el grado de compactación de un suelo. Dos suelos diferentes alcanzarán no solo densidades secas y humedades óptimas diferentes en el ensayo de compactación, sino que el material, al estar constituido por partículas diferentes, tendrá un comportamiento en términos de resistencia muy diferentes. Por ello se hace necesario un parámetro adicional que considere la capacidad de soporte del suelo en sí, en sí mismo para esas condiciones de compactación. Entonces, me mide la calidad y la capacidad de soporte de un suelo, ¿no? La relación de soporte California-CBR. Dice, las siglas de CBR viene de California Bearing Ratio, que significa razón de soporte de California, ¿no? La finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de soporte de suelos y agregados compactados en laboratorio con una humedad óptima y niveles de compactación variables. Desarrollado por la División de Carreteras de Estados Unidos, ¿no? Y sirve para evaluar la calidad relativa de suelo para subrasante, subbase y base de pavimentos. Como les digo, este ensayo, no sé si está acá, espérenme un ratito, vamos a mostrarles algo, espérenme. Este ensayo, no, en realidad nace en Estados Unidos, no, nace en, ay, espérenme un ratito, ¿cómo es este? Este ensayo ha sido desarrollado, ¿no? Por la División de Carreteras, ¿no? Del estado de California en Estados Unidos. Bien, ahorita no encuentro, justamente tenía una diapositiva donde me habló un poco de la historia. Más o menos ha sido desarrollado en el año 1965, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ya se utiliza, ¿no? Justamente con el objetivo de evaluar una calidad, ¿no? Relativa para subrasante, subbase y base en pavimentos. Además, se podría decir que, ¿no? De manera adicional, ¿no? También mide la resistencia al corte, ¿no? El esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas, a diferencia de lo que hace el corte directo, ¿no? La STM denomina este ensayo simplemente como relación de soporte. Se aplica para la evaluación de la calidad relativa de los suelos de subrasante y algunos materiales de subbases y bases granulares que contengan solo una pequeña cantidad de material que pasa por el tamiz número 50, ¿no? Y que es retenido por el tamiz número del tamiz de 20 milímetros, ¿no?
Este ensayo puede realizarse tanto en laboratorio como en terreno, como habíamos dicho, ¿no? La expresión que define el CBR es la siguiente, ¿no? Porcentaje de CBR, dice, es la carga unitaria específica, ¿no?, del ensayo dividido entre la carga unitaria patrón, multiplicado por 100. El número CBR es un porcentaje de la carga unitaria del patrón. O sea, hay una carga unitaria patrón ya, ¿no?, que se ha realizado justamente para un tipo de suelo que, un tipo de suelo que, que tiene características ideales, ¿no? Y ese es justamente la piedra California. La piedra California es un material, ¿no?, que tiene, como les digo, características relativamente óptimas para lo que sería el uso de base y subbase, y tiene altas resistencias. Entonces, ya se conoce cuál es la carga unitaria, ¿no?, patrón para la piedra California para diferentes profundidades, ¿no? Y se utiliza como denominador, ¿no?, en la fórmula del CBR. En la parte del numerador entra lo que es la carga unitaria del ensayo, o sea, para el suelo de ensayo. Entonces, es una relación, en realidad, y se multiplica por 100. Por eso me va a dar un porcentaje, ¿no? Es como si yo estuviera mencionando, ¿no?, la carga unitaria, ¿no?, para un suelo cualquiera, comparada contra la carga unitaria de un suelo que tiene características ideales. Entonces, obviamente, mientras más grande sea, ¿no?, esta relación, o perdón, mientras más grande sea el valor de la relación, es decir, mientras más cercano a uno sea, significa que el suelo que estoy ensayando no tiene características más parecidas al suelo ideal, ¿no? O sea, si este de acá, por ejemplo, fuera, digamos, 18, ¿no? Una penetración, por ejemplo, a las 20 pulgadas de 18, ¿no? Y este de acá fuera, por ejemplo, de 15, ¿no? Voy a tener una relación. Y esa relación, obviamente, ¿no?, va a ser menor a 1. La multiplico por 0 y voy a obtener un porcentaje. Lo que les digo es que mientras más alta sea esta carga unitaria patrón, se acerca más a lo que es, ¿no?, la carga unitaria del suelo, del suelo que es, ¿no?, considerado como ideal. En este caso estamos hablando de la piedra California o del suelo California, también le dicen algunos. Esa relación, ¿no?, es importante porque eso me determina, ¿no?, cuánto se acerca el suelo que estoy ensayando a lo que sería un suelo ideal, ¿no? Ese es el concepto de la fórmula. Usualmente, el número CBR se basa en la relación de carga para una penetración de 2,5 milímetros, ¿no? Sin embargo, si el valor del CBR a una penetración de 5 milímetros es mayor, el ensayo debe repetirse. Si en el segundo ensayo se produce nuevamente un valor de CBR mayor de 5 milímetros de penetración, dicho valor será aceptado como valor del ensayo. Los ensayos de CBR se hacen sobre muestras compactadas, con un contenido de humedad óptimo, ¿no?, que obviamente me lo da el ensayo Proctor. Entonces, este ensayo CBR yo no puedo hacerlo sobre cualquier muestra de suelo, no puedo yo sacar, ¿no?, una muestra y llevarlo como la granulometría. Obviamente es un suelo que ya está compactado. Se supone que yo lo primero que he hecho es clasificar el suelo y luego ese suelo clasificado, ¿no?, lo he llevado al laboratorio y he encontrado condiciones óptimas, ¿no?, de humedad para encontrar la densidad máxima, ¿no? Y lo llevo, entonces hago en campo lo que es la compactación del mismo, hago la verificación con el cono de arena y recién puedo hacer, ¿no?, lo que es el ensayo de soporte California.
Entonces, podríamos resumir de la siguiente manera, ¿no? Les decía, mientras más se acerca a uno el valor, ¿no? Estamos hablando de que el suelo se comporta más como el suelo ideal de comparación. El suelo ideal de comparación es la piedra california. Entonces, mientras más bajo sea, ¿no? El valor está más alejado, el suelo está más alejado del comportamiento ideal. Por eso, de severo, es decir, de 2 a 5, la clasificación me dice, ¿no?, que de manera cualitativa es un suelo muy malo para su uso como subrasante. De 5 a 8 es mala, de 8 a 20 de regular a buena para subrasante. Miren, estamos hablando de subrasante, ¿no? No estamos hablando todavía de base, capa base o subbase. Hasta acá todavía, ¿no? Esto es. Estamos hablando de subrasante hasta acá, ¿no? Todo esto me está hablando de subrasante, todo esto es subrasante. Entonces, según esta clasificación que está sacada, ¿no?, del manual, por ejemplo, de mi país, ¿no? Me dice, ¿no?, que de 2 hasta 30, ¿no?, se puede utilizar para subrasante, ¿no? Aparte de la clasificación Ashton, que ya conocemos, ¿no? Entonces, si un suelo tiene CBR de 30, por ejemplo, es excelente para subrasante. Pero cuando ya estoy hablando, ¿no?, de la capa base y subbase, yo ya tengo, ¿no?, que escoger valores mucho más altos, ¿no? O sea, los valores que tiene que tener el ensayo tienen que acercarse más a lo que es, ¿no?, el ensayo de piedra patrón, ¿sí? Tiene que acercarse al valor de 100. Eh, Antes de mostrarles esto, espérenme, ya acá. No, aquí está lo que quería mostrarles. Mm. Aquí tengo una tablita donde está mostrándome justamente esos valores que les estaba comentando hace rato, ¿no?, para la piedra California, ¿no? El CBR es un ensayo que sirve para evaluar la calidad de un material de suelo con base en su resistencia media a través de un ensayo de placa a escala. Se define CBR, el parámetro del ensayo, como la relación, ¿no?, entre la carga unitaria en el pistón requerida, es un pistón que penetra en realidad una aguja, ¿no?, a una penetración de 0,1 pulgadas, 0,25 centímetros, o 0,2 pulgadas, 0,0 centímetros de equivalencia, ¿no?, en un suelo ensayado, ¿ya? Y la carga unitaria requerida para penetrar la misma cantidad en una piedra picada bien gradada estándar, la California. Entonces, los esfuerzos que se presentan para esta piedra, los esfuerzos de patrón, para 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 son estos. Estos valores son los que van en el denominador, ¿no? En el numerador van a ir los valores que vamos a ir encontrando en laboratorio, ¿no? Bien, ¿qué más me dice aquí? Por ejemplo, el ensayo CBR sirve para medir la resistencia
¿no? De una carretera. Es decir, si ponemos este terreno debajo del asfalto y lo apisonamos bien, o sea, lo hemos compactado bien, queremos saber si tras pasar, por ejemplo, muchas cargas vehiculares, muchos camiones de aquí saliéndose, ¿no? Sal, habrá, ¿no? La presencia, ¿no? De baches o no. Por cada espécimen de suelo se calculan dos valores, el CBR, uno a 0,1 y el otro a 0,2, ¿no? De penetración. ¿Ya? Y a volver a lo mío. Solamente eso quiero mostrarles. Creo que acá también está la tablita, pero por si acaso les he mostrado esa. Aquí, por ejemplo, hay una tabla de clasificación que igual está en la norma de mi país, ¿no? Esto hay que ir revisando ya en cada bibliografía. Puede variar un poco, ¿no? Pero en la norma de cada país existen ya parámetros, ¿no? De clasificación y de acuerdo a la clasificación del suelo también el número de CBR adecuado, tanto para uso de subrasante como de su base o base. Y también depende también del tipo de pavimento, el tipo de uso que se le dé al mismo, ¿no? De qué tipo de carretera estamos hablando. Por ejemplo, para suelos de CBR pobre, no de 0 a 3, ¿no? Que hemos dicho que puede ser usado para subrasante, generalmente el sistema unificado me va a dar estos suelos, ¿no? El suelo orgánico, sabemos que este H, ¿no? Y este L me está representando alta y baja plasticidad. Estamos hablando de suelos finos. Estaríamos hablando, ¿no? Que los suelos finos o los suelos que están también comprendidos entre los grupos A5, A7, son suelos que pertenecen, ¿no? A los suelos finos, bueno, sabemos que es suelo fino, ¿no? Suelos finos y que tienen CBRs bastante bajos. Suelo orgánico de alta plasticidad, arcilla de alta plasticidad, limo de alta plasticidad, ¿no? Suelo orgánico de baja plasticidad. Esos son los suelos que generalmente tienen CBR bajo. Después, ¿no? El que tiene clasificación de 3 a 7 de pobre regular, ¿no? Generalmente representan los mismos, ¿no? A suelo orgánico y arcilla, limo de alta plasticidad o suelo orgánico también, ¿no? Y en lo que es la clasificación a esto también ya podemos incluir el A4, ¿no? Que era, si recuerdan, ¿no? Uno de los primeros suelos que estaba en la clasificación de la izquierda, de la derecha de la tabla de la clasificación ASHTO. Severes un poco más altos, de 7 a 20, ya me da clasificación un poco regular, ¿no? Su uso es para su base, ¿no? Y tengo yo, según el sistema de clasificación, ¿no? Por ejemplo, en el unificado, ya no solamente estamos hablando de suelos finos, ¿no? Ya estamos hablando también de lo que son las famosas arenas. Arenas, ¿no? Con contenidos de suelo fino. ¿Esto qué es? Ya hemos visto, ¿no? Acá, suelo orgánico de baja plasticidad, arcilla de baja plasticidad, limo de baja plasticidad, arcilla, ¿no? Limosa, perdón, arena limosa, arena arcillosa, ¿no? Y arena, ¿no? Con contenido de turba, ¿no? Puede existir este tipo de suelos que tienen, ¿no? Un CBR de 7 a 20. En la clasificación a esto ya estamos entrando a los suelos A2, A4, ¿no? Y obviamente los que también siguen manteniéndose la 6 y A7. Esos suelos no pueden corresponder a un CBR de 7 y 20. CBRs de 20 a 50, ¿no? Tenemos una en la clasificación, por ejemplo, general, como buenos, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, ya podemos usar incluso para base, ¿no? Según las características y especificaciones que me den, ¿no? De de cada requerimiento, de cada pavimento. Según el sistema unificado, ya no estamos hablando aquí ya de suelos finos, ya estamos hablando de suelos, ¿no? Granulares. Tengo la grava limosa, la grava arcillosa, ¿no? Tengo también, ahí está mal, ¿no? Es GW. La grava, ¿no? La grava bien graduada, la arena bien graduada, no, arena mal graduada, ¿no? La arena, ¿no? Con contenido de tubo. Y en la clasificación a esto ya estamos entrando a los primeros grupos, ¿no? A los primeros grupos
de clasificación A1B, A2.5, por ejemplo, A3, A2.6. Y un CBR que ya se considera como excelente, que es mayor a 50%. Imagínense, la piedra California, ¿no? Tiene, tiene características, ¿no? De un suelo con bastante resistencia, ¿no? Entonces, que ya me aproxima más de 50%, ya me está hablando de que puedo considerar un suelo excelente. ¿Y qué tipo de suelo según el sistema unificado me estaría hablando? El suelo, por ejemplo, la grava bien graduada y la grava mal graduada, ¿no? Sí, la grava mal graduada. No estamos mal, ¿no? La grava bien graduada y la grava, ¿no? Limosa, ¿no? Con contenido de limo. Esos serían los suelos que se estarían acercando, según esta tabla, ¿no? A un CBR superior al 50%. ¿Qué suelos pertenecen en la clasificación AASHTO? A1A, A2.4 y A3. Son los suelos que tienen mejores características, ¿no? Para el uso de base, de suelo como capa base. ¿Ya? Aquí hay, voy a mostrarles. Mm, lo que me pregunta Nicolás, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Los suelos granulares generalmente, bueno, por lo menos, no, hasta donde yo sé, más que encontrarse en lo que son, ¿no? Laderas volcánicas, están más, ¿no? En lo que son, ¿no? Los lechos de río, ¿no? Lo que estamos hablando de los depósitos de tipo aluvial, ¿no? Generalmente aluvial y también puede ser coluvial. Generalmente las gravas se encuentran más en ese tipo de lugares, ¿no? Es por eso que inclusive cuando uno trabaja en carreteras, los lugares que son más solicitados, ¿no? O los lugares que son más protegidos a veces por los mismos pobladores de un lugar, son los lugares donde hay ríos, ¿no? Especialmente cuando están a niveles bajos, porque son depósitos, ¿no? De lo que son materiales granulares que han sido arrastrados, ¿no? Y son rodados la mayoría, por lo que ha sido, por ejemplo, el paso de los ríos, ¿no? Del agua de escorrentía. Entonces, ahí es donde generalmente se encuentran suelos con mejores características que se utilizan para lo que es, ¿no? La conformación, en este caso, de la capa base. Vamos a ver, no, espérenme, tengo que, creo que sí. Si no se escucha, me van a decir, por favor, ¿ya? CBR es un indicador de la calidad del suelo, basado en su resistencia. Es un valor muy tradicional y ampliamente extendido, y aunque tiene innumerables limitaciones, no es considerado un ensayo mecanicista,
una propiedad del suelo, es una referencia que está asociada a varios métodos de diseño de pavimento. Ok, voy a retroceder un poquito ya. O como dicen por allí los Se escucha, ¿no? metodologías Rampodes, un mismo suelo puede tener múltiples valores de CBR. ¿Quién tendrá la razón? Gracias. Vamos a intentar averiguarlo en este video. Acompáñenme. Les habla Freddy J. Sánchez Leal y bienvenidos al canal de Geotech Tips, un canal de difusión de la ingeniería civil con acento en la geotecnia y en los geomateriales para carreteras. Lo repetimos. El CBR es un índice de calidad del material del suelo basado en su resistencia. Valores muy bajos significa que el suelo es de calidad pobre como soporte para un pavimento. Por el contrario, valores altos significa que el suelo tiene una buena calidad de soporte. Como referencia, la piedra picada California tiene un CBR de 100%, mientras que terrenos fangosos, que son tan blandos que usualmente requerimos geosintéticos para construir rellenos encima de ellos, tienen valores de CBR inferiores a 10%. El CBR no es otra cosa sino eso. No obstante, y como está relacionado con la resistencia del material del suelo, es importante repasar qué factores influyen y cómo influyen en la resistencia del suelo. El primero es el número de contactos entre partículas. Esto está relacionado con la densidad de suelos granulares. Mientras más denso, más contactos y más resistencia y viceversa. El segundo es la forma de las partículas. Las formas angulosas aumentan la trabazón y esta, a su vez, aumenta la resistencia al cortante del suelo. Lo contrario pasa con las formas redondeadas. De allí que el agregado triturado produzca potencialmente materiales más resistentes. El tercer factor en nuestra lista es la competencia de los granos. Esto se refiere a qué tan duro es un agregado y esto está asociado a su origen geológico. Una forma que tenemos en laboratorio de evaluar este factor
son las pruebas de desgaste al estilo máquina de Los Ángeles o también de máquina de microdeval. El cuarto factor, y a mi juicio, clave para el motivo de este video, es la succión. Mientras mayor es la succión, el suelo está más seco y se aumenta la resistencia al cortante. Por el contrario, cuando el suelo se humedece, disminuye la succión y la resistencia al cortante del suelo baja. Esto está relacionado con el grado de saturación del suelo. El quinto factor es la velocidad de carga. No nos equivocamos mucho cuando afirmamos que el suelo es un material con un importante componente viscoelástico. Es decir, que la velocidad de carga afecta su resistencia. Es por esto que el carril rápido de una carretera está en mejor condición que el canal lento. Esto es muy acentuado en suelos finos cohesivos o en materiales gruesos con cohesión. Finalmente, el sexto valor en esta lista de factores que afectan la resistencia del suelo es el confinamiento. A mayor confinamiento, mayor es la resistencia. Y eso lo saben bien los fabricantes de jeans. El efecto del confinamiento se acentúa sobre todo en suelos gruesos, donde importa mucho el contacto entre las partículas. De modo que, así como estos factores afectan la resistencia de un suelo durante una prueba triaxial, también la afectarán en una prueba de CBR, que me aceptarán que es un ensayo de placa a escala, aunque con unas condiciones de confinamiento y frontera diferentes. Una forma elocuente de entender esto es el análisis de espectro de curvas de diseño del suelo, una herramienta de análisis de la metodología Rampoer. El espectro de curvas de diseño es un gráfico que surge del análisis de la influencia del grado de compactación, el grado de saturación o la succión, la sobrecarga o confinamiento y la velocidad y tipo de carga en la respuesta de resistencia de un suelo. El diseño que sale de este análisis se ubica en el tercer nivel de la pirámide de diseño de Rampodes. Si quieres recordar qué es la pirámide de diseño, aquí te dejo un enlace. Por ejemplo, y a partir del espectro de curvas de diseño de un suelo, para un mismo material vemos que si todo lo demás queda constante, y aumentamos el grado de compactación, la resistencia del suelo crece. Otra, si todo lo demás es constante y aumentamos el confinamiento, por ejemplo, ponemos más pesas anulares en el molde, el valor de CBR crece. Si aumentamos la velocidad de carga desde el estándar de CBR, que son 1.27 milímetros por minuto, a, por ejemplo, 4 milímetros por minuto, el valor de CBR del último caso debería ser mayor. Si todo lo demás es constante y aumentamos el grado de saturación, el CBR del suelo decrece. Aquí. Entonces, ¿cuántos valores de CBR tiene un mismo suelo? Visto lo visto, la respuesta es que un suelo tiene tanto CBR como combinaciones de condiciones tengamos. De la misma manera que obtendríamos diferentes valores de parámetros geomecánicos de una prueba triaxial si variáramos los valores de entrada o condición. Si te ha gustado este video, Bien, me va a disculpar, hemos usado un video porque me parece que lo explica muy bien ahí. Bien, vamos a continuar. Estábamos haciendo esta analogía, ¿no? Bueno, una analogía con los sistemas de clasificación de suelos que ya conocemos en relación a lo que es el CBR. Y lo que habían visto finalmente en el video, ¿no? Justamente me habla de unos parámetros, ¿no? Que están relacionados a aspectos más geofísicos, ¿no? Ese es el gráfico que muestra al final. Pero lo único que me quiere decir es que mientras los esfuerzos de compactación, ¿no? Y las condiciones que tiene un suelo sean bastante buenas, entonces el CBR va incrementándose de valor. Entonces, no solamente influye, ¿no? El tipo de suelo, la clasificación, también está, ¿no? El tema de la compactación. Eso es importante saber, ¿no? Y aquí nuevamente les estaba mostrando, ¿no?
No es necesario hacer ese gráfico. Nosotros, este gráfico lo que me está enseñando es que puedo mejorar yo, ¿no? El CBR de un suelo con valores de compactación. Y lo que estaba comparando, ¿no? Un mismo suelo puede tener diferentes CBRs. Sí, es verdad, puede tener, y no solamente está en función, inicialmente muestra, ¿no? En función, aquí está el CBR, pero después, cuando estamos viendo el estado de compactación, ¿no? Y el equipo especialmente que se utiliza también puede mejorar lo que es, ¿no? El valor de CBR, nada más. Eso es lo único que muestra ese gráfico, pero después, ¿no? El ensayo se realiza con estos parámetros, ¿no? Entonces, yo tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cargas unitarias patrones, ¿no? Para lo que son diferentes penetraciones, ¿no? De lo que es el extensómetro o de la aguja que tiene un extensómetro, ¿no? Que se introduce en una muestra de suelo. Y esto sería, por ejemplo, en megapascales, tengo en kilogramos por centímetro cuadrado y en PSI. Por ejemplo, en el otro en las otras diapositivas que les había mostrado tenía en libras por pulgada cuadrada. También puede ser utilizado, pero dependiendo mucho del equipo, ¿no? que estoy utilizando para el ensayo, las unidades, voy a tener que hacer la conversión para ir verificando cuál valor es el más adecuado, ¿no? Los ensayos CBR se hacen usualmente sobre muestras, ¿no? compactadas al contenido de humedad óptimo para el suelo específico, ¿no? Determinado utilizando el ensayo de compactación, ¿no? Y dice estándar, pero en realidad lo que nosotros necesitamos siempre va a ser el T180, ¿no? Porque ya sabemos que actualmente, ¿no? Los equipos de compactación que existen ya tienen mayores energías de compactación. Actualmente, a continuación, por ejemplo, dice utilizando los métodos de las normas ASTM D698 o D1557, ¿no? Para el molde de 15,5 centímetros de diámetro se debe compactar, ¿no? muestras utilizando las diferentes energías de compactación. Entonces, yo tengo, ¿no? energías de compactación, habíamos dicho, ¿no? El número de golpes, por ejemplo, para, para el T180, sabemos que es de 56, pero también podríamos utilizar, ¿no? El otro que tiene, por ejemplo, el peso del martillo, ¿no? Mayores valores. Más o menos lo que estaba indicando también, ¿no? En el video. Mientras más alto sea, por ejemplo, el valor de la carga que se utiliza para la compactación, ¿no? Entonces, las capas van a tener, ¿no? posiblemente valores mayores en lo que es el CBR. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Que me está mostrando, no sé por qué esto lo he marcado, sin querer lo debí marcar. Me está mostrando, por ejemplo, para diferentes penetraciones, ¿no? El, el valor, ¿no? En el extensómetro y las cargas, ¿no? Se que me da, ¿no? Siempre van a ser fuerza, ¿no? Las cargas que me da en el extensómetro. Eso yo lo tengo que convertir siempre utilizando el área, ¿no? El área que tiene el espécimen que se está ensayando. Yo voy a calcularlo eso en kilogramos por centímetro cuadrado. Y estos son los valores que en realidad me interesan, el de 0,1 y el de 0,2 pulgadas de penetración, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo del CBR, ¿no? Lo que se utiliza es esta carga, ¿no? dividido entre lo que es la carga patrón. Ya, la carga patrón, por ejemplo, el CBR, ¿no? me dice, en el primer caso, yo tengo el valor de la carga, ¿no? que sería 0,150, ¿no? dividido entre lo que va a ser, ¿no? la carga patrón, 70,31, y de esa manera, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? un valor de 0,22. Esto es 0,22 multiplicado por 100, eso es lo que ha faltado acá, sería del 22%. Para una carga, por ejemplo, de 105,4 kilogramos por centímetro cuadrado, yo tengo un CBR de 33,7, ¿no?
Entonces, esos serían, ¿no? Los valores de CBR, ¿no? Para diferentes profundidades, para diferentes, sí, para diferentes penetraciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me decía, ¿no? La condición inicial. Voy a volver acá adelante. Usualmente el número se basa en la relación de carga para determinar dos puntos, para determinar la relación, ¿no? A una penetración de 0,1 pulgadas. Si el valor del CBR a una penetración es mayor, el ensayo debe repetirse, ¿no? Si en el segundo ensayo se produce nuevamente un valor de CBR mayor, ¿no? Mayor de 5 milímetros de dicha penetración, dicho valor será aceptado como el valor de los ensayos, ¿no? Entonces, justamente en el ejercicio que estamos viendo, ¿no? Me está diciendo que este ensayo debería de repetirse. Y en la segunda repetición, si el valor me da este valor, entonces el valor se adopta el más bajo. El valor sería de 22% de CBR, ¿no? Eso me está diciendo. Hay que hacer el cálculo, ¿no? 0,155 entre 70, creo que no, me sale 0,22. Vamos a revisar. No, sí es 0,22. Entonces es menos del 1% el CBR. ¿Mm? Está bien en lo que está acá la diapositiva, ¿no? El valor del CBR es menor que 1 y que puede darse, ¿no? Hemos visto acá en la clasificación. Hay, ¿no? De 0 a 3 entonces estamos hablando de un suelo muy pobre, un CBR muy bajo, muy pobre. Entonces, no, estaríamos hablando de un suelo fino que debe tener, ¿no? Una de estas dos clasificaciones, tanto en el unificado como suelos finos o en el AISTO debe estar entre el A5 o el A7. Y sí se puede utilizar, pero solo para subrasante, ¿no? Siempre y cuando las especificaciones técnicas, ¿no? Y el tipo de carretera que se esté utilizando me lo permita. ¿No? Mm, Espérame un ratito. Vamos a ver aquí un poquito del ensayo, ¿ya? Solamente voy a poner una parte del video. Como han visto, no es un canal bueno este. Tiene mucho de pavimentos. Antes de hacer el ensayo de CBR, se debe conocer el tipo de material de suelo para poder seleccionar cuál de las dos variantes del ensayo normativo se va a realizar. 3. Para la variante de CBR para un rango de humedad, se puede seleccionar el análisis de los resultados a través de un experimento factorial que produce un gráfico llamado mapa de resistencia, que se traduce en la maximización de la calidad del suelo con sus consecuentes beneficios económicos. El CBR es un ensayo para determinar el índice de calidad de un material de suelo orientado a su utilización en rellenos para estructuras y carreteras.
Según sus siglas en inglés, CBR significa Relación de Soporte California y se desarrolló en el Departamento de Transporte del Estado norteamericano de California hacia 1920. El CBR es muy conocido y de uso extendido en toda Latinoamérica, a pesar de sus innumerables deficiencias debido a su relativo bajo costo y a las correlaciones con métodos semi-empíricos de diseño de pavimentos y especificaciones constructivas de obras de ingeniería civil. Para la realización del ensayo se sigue internacionalmente la norma ASTM-D 1883, método estándar para CBR, Relación de Soporte California, de suelos compactados en laboratorio, cuya última actualización es del año 2005, ASTM-D 1883-05, y la utilizaremos aquí para definir el CBR, sus variantes de ensayo y la obtención del valor de diseño para el suelo. Según esta normativa, este método de ensayo se usa para evaluar el potencial de resistencia de materiales de subrasante, subbase y base, incluyendo materiales reciclados para el uso en pavimentos para carreteras y aeropistas. El valor de CBR obtenido en este ensayo forma una parte integral de varios métodos de diseño de pavimentos flexibles. Tal como se muestra en el esquema, el pistón penetra progresivamente en la muestra de suelo compactado y se va haciendo un registro de la deformación de penetración y la carga. Con este registro se realiza un gráfico de penetración versus carga, tal como se muestra en la figura. El valor de CBR queda definido como la relación entre la carga necesaria para producir un nivel de deformación preestablecido en el suelo que se está ensayando, y la carga que se necesitaría para producir la misma penetración en la piedra picada California. Según la norma que rige el ensayo, los niveles preestablecidos de penetración son 0.1 y 0.2 centésimas de pulgada, tomándose como CBR el que resulte menor de estos valores. Antes de realizar el ensayo se deben conocer tanto las condiciones de hidratación como el número de sobrecargas a colocar sobre el espécimen. Ambos factores afectan tremendamente el valor del CBR, por lo que se recomienda encarecidamente consultar al diseñador de pavimentos y a un ingeniero geotécnico para tal fin. La justificación técnica de la selección de las condiciones de hidratación y del número de sobrecargas debería quedar asentada en las memorias de diseño y construcción. En el ensayo de CBR, las sobrecargas circulares tratan de simular los espesores de pavimento. Tal como sucede con cualquier geomaterial, mientras mayor es la sobrecarga, se espera que mayor sea el valor de CBR. Aunque la norma no establece ninguna directriz al respecto, se puede utilizar la tabla siguiente como guía en la escogencia del número de sobrecargas. Se recomienda encarecidamente consultar al diseñador del pavimento para establecer el número de sobrecargas y conviene que la justificación técnica de tal selección quede asentada en las memorias de diseño y construcción de la obra. Una vez establecidas la condición de hidratación y el número de sobrecargas, según ASTM-D 1883-05, existen dos variantes de diseño del experimento de ensayo que se pueden seleccionar. La primera es para el análisis de un contenido de agua constante, ideal para suelos sin cohesión como gravas y arenas limpias. Y la segunda es para un rango de contenidos de agua recomendada para todo tipo de suelo. En la primera variante, suelos sin cohesión, se obtiene una curva de CBR versus densidad como la que se muestra. El CBR de diseño se establece regularmente como el valor correspondiente al 95% de la densidad máxima seca, TMS, del ensayo Proctor. En la segunda variante, todo tipo de suelo, se obtiene una matriz de resultados conformados por valores correspondientes de humedad y densidad de cada espécimen ensayado, y su CBR respectivo es lo que se llama un experimento factorial. Para interpretar estos resultados, se puede usar un potente software de graficación como Origin y producir un gráfico de contorno de CBR conocido como mapa de resistencia, en el que se maximiza la resistencia del suelo, lo que puede traer grandes beneficios económicos. En esta variante, el CBR de diseño también es un valor, pero está asociado a una región de aceptación donde varias combinaciones de humedad y densidad producen la resistencia requerida. En resumen, el ensayo de CBR, a pesar de sus limitaciones, es muy práctico para determinar la calidad de un material de suelo y además relacionarlo con el diseño de pavimentos. Para su aplicación se deben preestablecer las condiciones de hidratación del suelo y sobrecarga. Se recomienda la asistencia de un ingeniero geotécnico y del diseñador del pavimento. Dependiendo del tipo de suelo, se recomiendan dos variantes para el ensayo. Para suelos sin cohesión se usará la variante de humedad constante. Para suelos susceptibles a la humedad, la variante de rango de humedad.
La interpretación de los resultados de la segunda variante a través de mapas de resistencia es muy ventajosa ya que se maximiza la resistencia del material. Se obtiene lo máximo que puede dar el suelo, y eso es muy ventajoso desde el punto de vista económico. Bien, entonces, como estábamos viendo, ¿no? Creo que se ha entendido mejor, ¿no? Cuando se ve en el gráfico cómo es, ¿no? El ensayo en realidad, ¿no? Bien, lo importante de esto, ¿no? Es verificar, ¿no? Justamente primero el CBR para un determinado ensayo. Ahora, lo que finalmente mostraba, ¿no? Ya está más relacionado con el diseño ya de pavimentos, que ya es, ¿no? El encontrar, ¿no? El CBR más alto que se puede obtener en un suelo. Inicialmente se había dicho, ¿no? Que un CBR es distinto para diferentes lugares de un determinado muestreo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, ¿no? Y además que a veces el número de golpes que se dan en la compactación también influye mucho. Después, ¿no? Se ha visto que se puede hacer, por ejemplo, para suelos finos, y es un poco más complicado por el tema de la cohesión, ¿no? Una determinación exacta de ese ver. Por eso es que se ve unas gráficas, que eso lo van a ver ustedes más adelante, ¿no? Para ir encontrando valores de CBR más altos. Pero inicialmente el concepto que quede, ¿no? De lo que es el severo. Ya, ahora otro tema importante, como les decía, es justamente el número de golpes que se tiene que realizar, ¿no? O que me da, ¿no? El ensayo de compactación, ¿no? Me va a determinar también, ¿no? Valores de severo mayores. Mientras más altos sean los golpes, 56 golpes, por ejemplo, es lo que me da el T180, ¿no? ¿Ve? Con 56 golpes yo puedo encontrar, ¿no? Valores de CBR más altos. Por eso es que también ya no se utiliza el T99, ¿no? Porque para 25 golpes yo no obtengo valores de CBR muy altos. En carreteras no conviene, para nada, ¿no? Bien. Ah, voy a ir llamando lista porque siempre me olvido de ese detalle. Bien. Nos falta ver el tema del módulo de resiliencia, que lo vamos a ver en la siguiente, nuestra última clase, ¿ya? Después del feriado. Bien, Sebastián Auxilio. Marvin Blandón, Catherine Delgado, Catherine Delgado, ¿está? ¿No está? Jessica Mamani, ¿qué pasó? ¿Me escucharon? No. Remberto Huanca, Buenas noches, presente. bien, buenas noches. Pablo Mita, Presente, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Pablo. Jonathan Perea, Buenas noches, ingeniera, presente. buenas noches.
Abel Pozo, Bastante, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Daniela Valdés, Buenas noches, ingeniera presente. buenas noches. Rosario Villasante, Buenas noches, ingeniera presente. buenas noches. Nadie más me falta, ¿no? Bien, ya estamos casi culminando, ¿no? Con el módulo. Este, bueno, hay algunos temas que me hubiera gustado profundizar un poco más, pero por el tiempo no se da. Sin embargo, hay un poco de bibliografía, ¿no? Es bueno siempre estar repasando, leyendo un poco, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Para entrar en lo que ya es el diseño de pavimentos, ¿no? Ya lo que me están consultando ya corresponde más al diseño. Entonces, eso lo van a ir viendo más adelante, ¿no? En cuanto a lo que es ese ver. Pero como tal, vamos a ver por lo menos cómo se hacen los ensayos desde el punto de vista de geotécnico, qué es lo que corresponde, ¿ya? Entonces, Ingeniera, ¿sí? una consulta. Yo hace tiempo se estaba buscando la ASTM, pero no la encuentro. Bueno, no la encontraba y no la encuentro por ningún lado. No sé si usted sabe dónde podría encontrar para poder consultar toda la metodología de lo que propone la ASTM para cada uno de los ensayos. Y también del ASHTO. Del ASHTO tengo solo lo que es referente a diseño de carreteras, pero no tengo lo que es referente a lo que es geotecnia, o sea, lo que es suelos, ni, bueno, si es que pudiera en algún momento encontrar de puentes también sería bueno, pero al menos de la ASTM, la norma, no sé si es que sabe usted dónde poder encontrar o si es que usted tiene tal vez para que nos ¿No? pueda pasar. Sí, les voy a pasar, pero lo que está, no, hay un manual en la ABC, en la Administradora Boliviana de Carreteras, que es un compendio. Lo voy a subir a la al Drive que tenemos. Tengo que subir las otras presentaciones también. Lo voy a hacer, por favor, este fin de semana. Con eso voy a complementar, ¿ya? Y con las normas que me está pidiendo. Y ahí está también lo que es el CBR, ¿no? Por lo menos para el tema de carreteras, por ahora, ¿ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Y encontrar las normas a ese tema es difícil porque yo en realidad me paso buscando y o sea, he encontrado unas que otras así al azar, botadas por ahí por internet, pero no he encontrado la norma completa para poder revisar. Mm, No, no, no está, está es que lo que pasa es que como se va actualizando, han visto, ¿no? Se va modificando, cada vez le hacen modificaciones. No le hacen modificaciones a uno solo, lo van modificando cada año. Entonces, en internet va a encontrar solamente así por partes. A ver, voy a buscar si tengo yo el compendio completo, ¿ya? Ya, chévere, ingeniero, muchas gracias. Y Y de pronto no se olvidará de pasarnos los videos de las clases que están pendientes. sí, sí, no se preocupe. Igual ya lo están subiendo, creo, al YouTube. Ah, ya le Del, están subiendo. Ya, sí, pueden verificar también ahí, ¿ya? Pero ya, no me voy a olvidar, ahora les voy a pasar de las anteriores clases. ya, chévere. Listo, muy amable, gracias. Listo. A ustedes también. Bien, eh, nos vemos entonces después del feriado. Les deseo a todos una feliz Navidad. Espero que pasen una noche buena, muy agradable. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Sebastián? Buenas. Disculpa que estos últimos momentos justamente salí al baño, entonces no. Eh, Lo voy a ¿Ya te poner. molesta de repente? Sí, le voy Sí, a por tomar. eso no. Ya, no se Listo. También mi pregunta es la siguiente. preocupe. Con respecto al trabajo final, ¿cómo va a ser? ¿No? El día miércoles se los voy a entregar. Es un trabajo de investigación, porque tienen que pasarme la práctica que tienen que hacer. ¿No? Ahora, si ustedes han realizado otros trabajos adicionales, me lo pueden pasar. Pero la práctica final va a ser un trabajo de investigación. Me tienen que pasar, ¿no? El anterior docente, las notas que tienen, ¿no? Hasta ahora, con eso voy a complementar las prácticas. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Sí, está bien. Ingeniera, ¿cuándo terminaría entonces el curso? ¿El próximo viernes o el próximo miércoles? El próximo miércoles, ¿no? Y Y nosotros tenemos que sustentar el miércoles mismo. no,
yo les voy a dar un tiempo, ya hasta el fin de semana para que realicen su trabajo. Y yo pueda entregar hasta el día lunes siguiente, no, o hasta antes de fin de año tengo que entregar sus notas. ¿Ya? Ya. Y los trabajos, esos 13 ejercicios que nos dijo que quisiéramos, ¿hasta cuándo le podemos enviar y a dónde le Hasta podemos enviar? les voy a dar yo un correo el último día de clases donde me van a mandar el trabajo de investigación y esos trabajos adicionales. ¿Ya? Ya, sería el trabajo de investigación, los trabajos adicionales y no hay ningún, creo que dijo alguna prueba o eso ya no va. Ah, sí, 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 va a haber una prueba más. Va a haber una Ya. prueba. ¿Ya? Y esa prueba Esa sería igual el prueba, día miércoles. no, la voy a realizar el fin de semana. Lo vamos a dejar un día, les voy a dejar un día entero para que realicen la prueba. No, no sé bien cómo la voy a hacer. Les voy a avisar, pero el día miércoles, ¿ya? Ya, listo, ingeniera. ¿El lunes tenemos clases o no? No, no tenemos clases. El lunes es feriado. Ya. El miércoles es el último día entonces. Así es. Ya, listo. Gracias. Listo. Está bien. Entonces, los dejo, ¿no? Y pasen un lindo feriado. Feliz Navidad. Inge, una pregunta. Sí, Disculpe, es que tengo mal el internet. ¿Ya tomó lista? sí. ¿Cuál es su apellido? Caterina Delgado. Mm, ya, le voy a anotar. ¿Ya? Sí, porfa, es que como hay bastante lluvia, como que se me colgó como 15, 20 minutos, las últimas minutos de la clase. Ok, no te preocupes. Muy bien. Gracias. Mm. Feliz Navidad a todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por todo.